Adolf Hitler intentó evitar que deportistas judíos de otros países participaran en los Juegos Olímpicos de 1936 que se llevaron a cabo en Berlín. La amenaza de un boicot internacional impidió que hiciera efectivo su intento de excluir a todos los atletas judíos, pero sí logró excluir a todos los atletas judíos alemanes, impidiendo que representaran a su país en los Juegos Olímpicos. Solo una persona medio judía pudo participar. Donald Trump, por su parte, dado que no puede impedir que participen atletas negros, musulmanes, morenos, mexicanos, latinoamericanos, costarricenses, ecuatorianos, venezolanos, colombianos o de origen de estos países, originarios de estos países, en los equipos olímpicos de los Estados Unidos, está intentando y logrando en cierta medida imponer su racismo en la entrada de atletas, de jugadores de fútbol de otros países en la Copa Mundial. Y esto es absolutamente aterrador. Lo primero que pensé fue que, bueno, Hitler no impidió que Jesse Owens participara en los Juegos Olímpicos y, por supuesto, Jesse Owens, el atleta negro estadounidense, humilló a todos los atletas alemanes durante esa competición. Pero lo que está ocurriendo ahora es verdaderamente grave. Han pasado cosas como que, por ejemplo, el Embolo, que es un jugador suizo, pero nacido originalmente, si mal no recuerdo, no recuerdo exactamente dónde nació. Breel Embolo, que es ciudadano suizo, tiene la ciudadanía suiza, pero que nació en Yaoundé, capital del Camerún. Y le hizo la vida imposible, su visa se pasó a revisión y solo pudo unirse a su equipo días después de que el equipo ya estaba en su sede, donde va a jugar el Mundial. El jugador iraquí, Aymen Hussein, fue retenido para interrogarlo durante casi 7 horas al entrar a los Estados Unidos. ¿Por qué? Ahí tiene antecedentes, es una mala persona, su pasaporte, la Interpol lo busca. No, es que es de Irak y es musulmán. El equipo nacional iraní, que no tiene la culpa de las barbaridades de su gobierno, esto hay que aclararlo muchísimo, pasó días ocupándose de procedimientos prolongados y estirados arbitrariamente para sus visas en el consulado de los Estados Unidos en Turquía. Solo se les permite entrar los días de los Juegos. A 15 miembros de la delegación directamente se les negaron las visas y tendrán que estar viviendo fuera de los Estados Unidos y yendo solamente a jugar, con el cansancio que esto representa, por supuesto, para un jugador profesional de fútbol, para cualquier atleta profesional. El equipo nacional sudafricano llegó a los Estados Unidos mucho más tarde de lo que se planeaba, porque aparte de la delegación tampoco se le concedieron visas. Y adivine usted qué color tenían la mayoría de aquellos a los que se les negaron las visas. Efectivamente eran personas de color oscuro y por lo tanto gente de la que odia Donald Trump y odia en general el nacionalismo blanco, conservador, fascista, que se está apoderando de los Estados Unidos y que quiere apoderarse de parte de Europa. Algunos miembros del equipo nacional senegalés tuvieron que quitarse los zapatos y fueron sujetos a revisiones, a registros extremos en su cuerpo, porque venían de Senegal, y Senegal es uno de los países a los que Donald Trump odia. El equipo nacional de Uzbekistán fue también registrado con perros que buscaban bombas en el equipaje del equipo uzbeco, y hay tomas de esto que se hicieron virales en los medios internacionales. De alguna manera extraña, algunos aficionados escoceses se les negaron sus autorizaciones de viaje, pese a que tienen la posibilidad de entrar a Estados Unidos sin visa, bajo el programa ESTA, que es el programa que permite a los europeos entrar a Estados Unidos sin visa. Se revocaron sus autorizaciones. Muchísimas personas de muchísimos países, sobre todo de países donde la gente tiende a ser de piel oscura, han visto que se han revocado sus visas, se les ha impedido la entrada a Estados Unidos, pese a que tenían pagado el hotel y las entradas al Mundial.
Y usted sabe que las entradas al Mundial no son baratas. Quien se puede pagar un viaje desde Nigeria o Kenia o Somalia o Senegal o Liberia o Chad o Níger, por decir algunos, el viaje en avión a los Estados Unidos, los hoteles, la manutención más las entradas absolutamente delirantes de precios de los mundiales, que siempre han tenido los mundiales y que en este caso los tienen el Mundial de Estados Unidos, pues a esas personas se les considera que como son de piel oscura no pueden entrar aunque tengan dinero y han perdido sus entradas, sus reservas, su dinero. Pero el ejemplo más asqueroso de todo esto ha sido hasta hoy, y todavía no empezamos, el de Omar Abdul Kadir Artán, el mejor árbitro de África, de la Confederación Africana de Fútbol durante 2025. Se le negó la visa, o más bien, tenía visa, llegó con pasaporte diplomático a los Estados Unidos y no pudo entrar a los Estados Unidos, se le subió de nuevo un avión y se le regresó a Estambul y la FIFA amablemente anunció que no podrá participar como árbitro en el torneo. Esto es un mundial de fútbol, mire usted. La FIFA es una vergüenza internacional. La FIFA desde hace muchísimo tiempo, cuando en 1970 se deshizo de la Copa Jules Rimet y por lo tanto de las especificaciones y requisitos que tenía la Copa Jules Rimet, que fundó un señor muy idealista llamado precisamente Jules Rimet, un francés, y que decidió que cuando un equipo ganara por tercera vez la Copa la podría conservar, y fue precisamente la escuadra brasileña la que lo logró, con Pelé, con toda la gente de esa selección impresionante, Rivellino, Jairzinho, Gerson, Tostao, imagínense, me acuerdo. Y al quedarse ellos con la Copa Jules Rimet nació la Copa FIFA y con ello toda la corrupción y toda la basura del gran negocio del fútbol se empezó a consolidar en la FIFA. Quienes viven en México saben de esta basura del fútbol porque desde que Televisa se apoderó del fútbol mexicano, pues vivimos más o menos lo mismo que la FIFA, pero a nivel, por supuesto, más aldeano, más ranchero, más pueblerino y no con todo el nivel de corrupción, de desastre, de desprecio, de arrastramiento ante los poderosos, como es la FIFA hoy, que lo sabemos sobre todo porque su presidente Infantino no solo está aceptando todas las acciones racistas de Donald Trump, sino que hace no mucho tiempo le regaló, cuando a Trump le negaron el Premio Nobel de la Paz, decidió entregarle el Premio FIFA de la Paz, que básicamente se inventó ese día con una medalla que se puso el propio Donald Trump, se sentía muy importante, porque le dieron un trofeo inservible, un trofeo creado solo para halagarlo y una medalla creada solo para halagarlo. Es un hombre al que los deportes además le tienen radicalmente sin cuidado. Ayer precisamente estuvo en uno de los partidos de la final de la NBA, de los Knicks contra los Spurs, y aparte de que se volvió un lío para todos entrar, de todos modos lo pusieron detrás de vidrio a prueba de balas y estuvo durmiendo durante el partido, le daba exactamente igual. Después de comer mucho se durmió y mientras tanto abajo se llevaba a cabo una verdadera epopeya del baloncesto, le da exactamente igual. La FIFA es un negocio horrendo. Lo que está pasando es aterrador. Y yo no voy a hacer streaming porque voy a ver el fútbol. Y le voy a decir por qué. Y es que deberíamos quizás todos los países hacer lo mismo que amenazaron hacer los países de los Juegos Olímpicos de 1936 con Hitler. Pero los Juegos Olímpicos de 1936 también eran de gente, de deportistas amateurs y no estaban empapados del negocio que es hoy el olimpismo. El fútbol es nuestro patrimonio, es nuestra historia, nuestro juego, nuestro deporte. Yo cuento con frecuencia cómo mi abuelo fue tesorero fundador del Centro Asturiano de México y lo que querían los comerciantes y empresarios asturianos y emigrantes asturianos a México en 1921 al hacer el Centro Asturiano era poner un equipo de fútbol. Y el Asturias fue el primer campeón de la Liga Mexicana de Fútbol, precisamente gracias al impulso
de gente como mi abuelo y de gente, todos los asturianos que querían, pues sí, acordarse de Asturias y apoyarse entre ellos y hacer labor social, pero primero que nada, su equipo de fútbol. Yo jugué en las fuerzas inferiores del Necaxa. No jugué, entrené en las fuerzas inferiores del Necaxa. Jugué buena parte de mi juventud. Me gustaba mucho el baloncesto, pero la estatura no me dio. Y allí, o eres muy bueno siendo bajito como Spot Web, o mejor no juegas y punto. El fútbol no debe dejar de ser patrimonio de todos cuando la FIFA lo toma como un negocio horrendo. No debe dejar de ser un patrimonio de todos hoy que los visitantes a México se están encontrando con los plantones de la Confederación Nacional de Trabajadores de la Educación, que ha sido un grupo de choque y de golpeo a lo largo de toda la historia, de toda su historia, al menos de su existencia, y que apoyó enormemente al gobierno de Morena y apoyó enormemente a López Obrador y su llegada al poder, pero que ahora que no les han cumplido las promesas de salarios y pensiones que les habían dado, pues están enojados y están boicoteando o saboteando en cierta medida el Mundial con la presencia de acampadas de los profesores que le hacen la vida pues un poco menos agradable a los visitantes. México está tapando con lonas las zonas más miserables y más tristes por las que pueda pasar los visitantes, para que los visitantes no vean la realidad de ese país. Estados Unidos está ejerciendo el racismo, y de los 3 países a los que se les dio el Mundial en una acción absolutamente ridícula de la FIFA, solo Canadá no tiene problemas. Canadá, que es liberal, de izquierdas, progresista, ya sabes, con esas cosas que tiene el progresismo, salud universal pagada por los impuestos, educación universal para todos, pensiones, derecho a hablar, derecho a protestar sin que tu presidente o tu presidenta te impugnen desde la tribuna diciendo que eres estúpido, corrupto o criminal. Pero el fútbol sigue siendo la magia también del que viene desde abajo, como Pelé, como Messi, como Cristiano Ronaldo. El fútbol sigue siendo el deporte más sencillo y al mismo tiempo más apasionante del mundo. Yo recuerdo en la tribu del fútbol, el gran antropólogo Desmond Morris contaba que si realmente vinieran extraterrestres, y los invito a ver lo que hice sobre extraterrestres esta semana, si venían los extraterrestres, pues lo que se iban a encontrar era una cosa muy rara. En casi todas las ciudades medianamente grandes había un rectángulo de césped con unas misteriosas rayas blancas y 2 pequeñas estructuras en los extremos, aproximadamente 100 metros de largo y más de 40 de ancho, y en todos se usaban solamente los fines de semana, alguna vez por semana. Solo la gente iba allí y solo ocurría algo allí 1 o 2 veces por semana en esos grandes estadios de fútbol que serían lo primero que se notaría como algo muy raro en un mundo tan arquitectónicamente diverso, pero que tiene esos rectángulos de césped que nos pertenecen a todos. Yo voy a ver el fútbol porque los futbolistas lo merecen, porque si ganan mucho dinero es porque se lo merecen, porque se lo ganan más honradamente que los tecnofascistas que tú, usted y yo conocemos, porque es emocionante, pero sobre todo porque es nuestro. ¿Qué quiere decir esto? Pues que mañana jueves, o hoy jueves, no sé cuándo vaya yo a publicar esto, no hay streaming del Rey va Desnudo, no hay más, pero el viernes a las 7 de la noche estaremos en No Hay Más. Vean la ceremonia inaugural del Mundial, espero que no haya demasiados ridículos por parte de México, del control de un gobierno absolutamente desagradable, simplón, sin visión, que tiene la canción, por ejemplo, que hizo una persona como Julieta Venegas, que está en una decadencia prolongadísima dentro de la música. Pero vamos a ver el partido inaugural y vamos a ver los partidos de nuestras selecciones y vamos a apoyar a nuestras selecciones, o por molestar, apoyar a la selección contraria. Vamos a apoyar a quien queramos, vamos a disfrutar lo que ocurre en la cancha, porque debe ser lo más importante, independientemente de que sea indispensable combatir a la FIFA, combatir el negocio, denunciar la corrupción y tratar de limpiar un poco el basurero en el que han convertido el deporte rey, el deporte que es el fútbol. Así que nos vemos el viernes a las 7 de la noche. Disfruten la inauguración del Mundial y nos vemos.